Hola, espero que estén bien. Vamos a desarrollar el concepto de primitiva de una función que está relacionado con el problema de, dada una función, encontrar otra cuya derivada sea la función dada. Esto, por supuesto, está relacionado con el teorema fundamental del cálculo que demostramos. El teorema fundamental del cálculo dice que si una función es integrable, la función área que uno puede definir a partir de ella siempre es continua, y que si la función dada, además de ser integrable, es continua, la función área es derivable y su derivada da la función. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, a partir de una función continua, asegura que uno puede encontrar otra función que es derivable, cuya derivada es la función continua de la que uno partió. Esa relación que hay entre una función y otra cuya derivada coincide con ella, tiene un nombre, nosotros lo vamos a llamar primitiva, y fíjense cuál es la definición que vamos a usar. Dada una función h de a, b en r, una función h grande en el mismo intervalo, que es continua y que es derivable en el intervalo, tal que su derivada es h, eso es lo que está aclarado acá, que debe decir h y no f, para todos los x del intervalo es una primitiva de h. O sea, ¿quién es una primitiva de h? Es una función h grande que cuando la derivo da la h chica. En primer lugar, uno puede observar que no todas las funciones admiten primitivas. Fíjense que para que h admita una primitiva, tiene que existir una h grande cuya derivada sea h. Cuando una función es la derivada de alguien, uno puede probar, yo acá lo marqué con un asterisco, porque después quizás podamos probarlo, una condición que cumplen las funciones que son las derivadas de alguien es que verifican la propiedad del valor intermedio que tienen aseguradas las funciones continuas. Entonces, una condición necesaria que debe cumplir una función para que admita primitiva es que verifique la propiedad del valor intermedio, porque si admite primitiva es la derivada de alguien. Y las derivadas de funciones, mejor dicho, las funciones que son derivadas de alguien, cumplen con esa propiedad. Vamos a mirar un ejemplo, los dos que ya analizamos cuando estudiamos el teorema fundamental del cálculo. Una función constantemente igual a alfa. La función área que nosotros encontramos es alfa por x menos a, para cualquier a que podríamos elegir. Entonces, para un a tenemos alfa x menos a por alfa, pero si tomamos un b, la función área a partir de b hasta x es alfa por x menos b por alfa. Pero estas dos funciones áreas, son funciones cuya derivada da la f. Fíjense que la diferencia que tienen entre ellas es una constante. La diferencia entre estas dos funciones, como esto se cancela cuando uno hace la diferencia, lo que queda es menos a más b por alfa. Y por supuesto, la diferencia entre estas dos funciones, que son funciones áreas calculadas a partir de puntos distintos, la diferencia que tienen es una constante. Si miramos la función f de x igual a x y pensamos que la función área que calculamos partiendo del intervalo 0 era 1/2 de x al cuadrado, la función área, por supuesto, recupera la función cuando uno la deriva, y cualquier otra función que se obtenga como esta función área, calculada a partir del 0, más cualquier otra constante, también es una función que cuando la derivo, recupero la función. Porque cuando uno deriva esto, como la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante da 0, esta función h vuelve a ser una función igual que esta,
que cuando la derivo obtengo f. También es una primitiva. Entonces, una observación muy sencilla es que si uno tiene una función que admite una primitiva f, entonces en realidad está admitiendo infinitas primitivas, todas de la forma f más una constante. Porque si f grande es una primitiva de f chica, f grande más cualquier constante también es una primitiva, porque la derivada de f grande más gamma es la derivada de f grande, que es f. O sea que si una función admite primitiva y a esa primitiva uno le suma una constante arbitraria, vuelve a encontrar otra función que también es primitiva. O sea que si tiene una primitiva, tiene infinitas. Lo que uno puede verificar muy sencillamente es que todas las infinitas primitivas de una función difieren en una constante. Eso es una consecuencia de un corolario del teorema del valor medio de Lagrange. Si f y h son dos primitivas de una misma función f chica, entonces f y h difieren en una constante. Fíjense que la demostración es lo que acabamos de mencionar. F y h, dos funciones derivables, tal que f' y h' coinciden con f. La derivada de f menos h, entonces, es idénticamente 0 para todos los x del intervalo, y lo que decíamos, el teorema del valor medio de Lagrange, una de las consecuencias fundamentales es que si una función es derivable y tiene derivada nula en todo un intervalo, entonces es constante. Fíjense en estos ejemplos sencillos, de vuelta a los dos mismos que ya miramos. F de x igual a alfa. Alfa por x, que podríamos haberla pensado como la función área a partir de 0. Alfa por x más una constante arbitraria es el conjunto de todas las infinitas primitivas de f, y no hay otras. Si f de x es igual a x, un medio de x al cuadrado más una constante arbitraria es el conjunto de las infinitas primitivas de f de x igual a x. Si tomamos f de x igual a x al cuadrado y encontramos que un tercio de x al cubo es una primitiva, ella más una constante arbitraria determina el conjunto de las infinitas primitivas de la función. Una consecuencia del teorema fundamental del cálculo es que toda función continua admite una primitiva y por lo tanto infinitas. El corolario del teorema fundamental del cálculo entonces dice que toda función continua en un intervalo admite primitivas en dicho intervalo. Si tomamos una función continua en un intervalo i, tomamos alfa, un punto fijo de ese intervalo, y para todo x perteneciente al intervalo consideramos el intervalo de extremos alfa y x, que por supuesto va a estar contenido en y f va a ser continua en ese intervalo. Si es continua es integrable, podemos definir la función área h de i en r como la integral desde alfa hasta x de f de t diferencial t. Esta función es derivable en todo el intervalo cerrado y acotado contenido en i, o sea que si el intervalo AB está contenido en i, para todo x en el intervalo, la función h de x, integral desde alfa hasta x, la podemos escribir como la integral desde alfa hasta a de f más la integral desde a hasta x de f. Salvo una constante aditiva, que es esta que está acá, salvo una constante aditiva, h de x coincide con la función área f de x integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. Como f es continua en el intervalo AB, f de x es derivable en el intervalo y su derivada es la f chica. Por lo tanto, h es derivable, la derivada es f, y ahí estamos demostrando que f continua siempre admite una primitiva. Vamos a hacer algunas observaciones.
La primera es que la integración es una herramienta que permite construir una función cuya derivada es conocida. Por eso, muchas veces el proceso de integración o integración indefinida se lo llama antiderivación, porque a partir de una función uno construye otra cuya derivada es la función dato. Otra observación que podemos hacer es que si tenemos una función f de x continua y g de x una función derivable, podemos considerar una función h grande de x que sea la integral desde a hasta g de x de la función f de t diferencial de t. Como f es continua, admite una primitiva, la función área es derivable. Si consideramos a f de x como la integral desde a hasta x de f chiquita de t diferencial t, esta función h la podemos pensar como la composición de g chiquita con f. Como g es derivable y f lo es, h es derivable porque es composición de funciones derivables y su derivada, calculada con la regla de la cadena, es la derivada de f grande calculada en g de x por la derivada de g de x. La derivada de f grande es f chica y entonces la derivada de esta función que tiene como extremo de integración una constante a y como el otro extremo de integración una función derivable g de x, la derivada de esta función es f en g de x por la derivada de g de x. Fíjense en este ejemplo. Si tuviéramos que calcular la derivada de esta función que calcula la integral desde 0 hasta x al cuadrado de la función t respecto de t, el teorema, esta observación que estamos haciendo como una consecuencia del teorema fundamental del cálculo, es que es la función evaluada en el extremo de integración, x al cuadrado, por la derivada de la función que aparece en el extremo del intervalo de integración 2x. Esto es porque f de x, integral de 0 a x de t, es una función cuya derivada es x, por lo tanto, tiene que ser este resultado. Otra observación que podemos hacer es que si tenemos una función continua y u y b dos funciones derivables, podemos pensar en la función h de x que calcula la integral desde u de x hasta b de x de la función f, y vemos, como consecuencia de la observación anterior, que esta función h es derivable y que su derivada es el integrando en b de x por b' menos el integrando en u de x por u'. Fíjense que si f de x es la integral desde a hasta x de f de t, diferencial t, esta función h la podemos pensar como la integral que va desde a hasta b de x de f menos la integral que va desde a hasta u de f. Cada una de estas dos las podemos pensar como la composición de f en b de x y f en u de x. Entonces, h es derivable porque es una diferencia de dos funciones derivables, y aplicar lo que habíamos observado antes, de que como lo que tengo que hacer es calcular la derivada de h, es la derivada de f en b de x por b' menos la derivada de f en u de x por u'. Otra observación, y esta es fundamental, se la conoce como la regla de Barrow, dice que si f es una función continua y tomamos h como una primitiva de f, y f grande la función área desde a hasta x de la función f, fíjense que la función área ya sabemos que es una primitiva por el teorema fundamental del cálculo integral. Y si h de x es una primitiva, con cualquier constante aditiva vuelve a ser una primitiva. Entonces, la función área, f de x,
y h de x menos h de a son dos primitivas de una misma función, por lo tanto ya sabemos que difieren en una constante. F grande de x menos h de x menos h de a es una constante, llamémosla gamma, para todos los x en el intervalo AB. H de x es una primitiva cualquiera, no importa quién sea, difiere h de x menos h de a, difiere de f de x en una constante, para todos los puntos del intervalo. Miremos cuánto vale esta constante. Si yo reemplazo x por a y hago f grande de a menos h de a menos h de a, eso claramente da 0. Esto se anula y por supuesto f de a, la función área desde a hasta a, es 0. Entonces, gamma es 0. Entonces, f de x es exactamente h de x menos h de a para todo x en el intervalo. En particular, si yo reemplazo x por b, lo que queda es que la primitiva función área en b es h de b menos h de a. La función área en b lo que está diciendo es que este número es la integral desde a hasta b de f de t, diferencial t, y lo que nos está dando es que esto es cualquier primitiva en b menos cualquier primitiva en a. Esta igualdad es lo que se conoce como regla de Barrow. Es lo que está diciendo que para calcular el área bajo el gráfico de f, si f es positivo y si es negativo, esto será un área asignada, pero el área determinada por el gráfico de f entre a y b se puede calcular conociendo una primitiva cualquiera de f y aplicando esta regla, que es evaluar la primitiva en b menos evaluar la primitiva en a. Esta igualdad nos dice que para calcular el área bajo el gráfico de una función hay que calcular una primitiva de la función y aplicar esta regla de Barrow. Muchas veces uno usa la notación, que vamos a comentar después, de que esto es h de x y pone una barra vertical entre a y b para indicar esta diferencia. Esta regla de Barrow se puede generalizar y demostrar aún para el caso de que una función no sea necesariamente continua, sino que sea integrable y que admita una primitiva. Ese teorema es el que dice que si f es una función integrable y que admita una primitiva, entonces la integral se calcula como esta diferencia. Si una función es integrable, verifica que para cualquier partición que uno pueda tomar del intervalo, esto es lo que uno ya definió como integral definida para las funciones integrables. Vamos a tomar una partición del intervalo, x0 comenzando en a, x1, xn-1, xn terminando en b, y vamos a escribir a esta diferencia, h de b menos h en a, como esta suma que empieza en k igual 1 y termina en n, y es h de xk menos h de xk más 1. Cuando uno desarrolla esta sumatoria, ve que uno se queda con el primer término, me refiero a h en x0 con el signo menos, y con el último término, h de xn, h de b menos h de a. Estas sumatorias, si uno se toma el trabajo de desarrollarlas, son sumatorias que cada término tiene el anterior con uno de los términos que aparece en el término que corresponde al valor anterior del k y se van cancelando. Se suelen llamar sumas telescópicas. Y entonces uno ve que si mira cada uno de estos términos, para todo k desde 1 hasta n, uno piensa en la función h, que es continua en el intervalo que va de xk menos 1 a xk, derivable en el abierto, y puede aplicar
el teorema del valor medio de Lagrange en cada uno de esos intervalos y decir que para todo k desde 1 hasta n existe un tk en el intervalo xk-1 xk, de manera tal que la diferencia de h en xk con h en xk más 1 es la derivada de h en tk por la longitud del intervalo xk menos xk más 1. H era una primitiva de f. La derivada de h es f. Entonces, h de b menos h de a se escribe como la suma desde k igual 1 hasta n de f en tk por xk menos xk menos 1. Y eso no es otra cosa, yo acá usé la notación sigma de fk, pero es una suma de Riemann de la función f asociada a la partición p. Si uno piensa en particiones p sub n de manera tal que las normas de sus particiones son cada vez más chicas, uno ve que h de b menos h de a se puede escribir de esta forma, y cuando toma particiones con la cantidad de puntos cada vez más grande, de manera tal que las longitudes de los subintervalos que determinan son cada vez más chicas, estas sumas de Riemann tienden a la integral de la función. Pero esto siempre vale lo mismo. Entonces, este límite es exactamente la diferencia h de b menos h de a. Cuando la función entonces es integrable y admite una primitiva, la integral de la función entre a y b es exactamente el valor de una primitiva en b menos la misma primitiva en a. La regla de Barrow no solamente se verifica para funciones continuas, sino para funciones integrables que admiten primitiva. La notación a la que yo me refería hoy es esta, y fíjense que cuando uno considera una función un poco más complicada que las simples que nosotros miramos hasta ahora, por ejemplo la función x al cuadrado, y quiere mirar cuánto vale el área de la región que queda determinada por la función x al cuadrado, el eje x, el 0 y el 1, esta es la región a la que uno quiere calcularle el área, la regla de Barrow nos soluciona de una manera fantástica este problema, porque dice, encontremos una primitiva de x al cuadrado. Tiene infinitas primitivas, pero encontremos cualquiera. Por ejemplo, 1 sobre 3 por x al cubo. Y apliquemos la regla de Barrow, que dice que la integral definida, la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado, es una primitiva evaluada en 1 menos la misma primitiva evaluada en 0. Un tercio es el valor del área de esta región. Fíjense si tuviéramos la función seno de x y la miramos en el intervalo 0, pi, una función positiva en el intervalo. ¿Qué dice la regla de Barrow? Que la integral desde 0 hasta pi de la función seno de t diferencial t es cualquier primitiva evaluada en pi menos esa misma primitiva evaluada en 0. El área de esta región es 2. Fíjese entonces que como consecuencia del teorema fundamental del cálculo integral, tenemos la regla de Barrow que permite calcular el área de regiones de una manera muy sencilla si uno es capaz de calcular una primitiva de la función que es la que determina la región a la que uno quiere calcular el área.